¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos estudiando? La hormona. Uy, pero eso que ya quedó en el pasado, pues nene. Estamos hablando del ADN. Eso estamos hablando. Y hoy día vamos a hablar del ADN y los cromosomas. Ya. Y vamos a recordar algunas cositas, ¿no es cierto?, de la clase pasada. Ya. Y aquí me equivoqué en la fecha. Esa fecha tendría que ser la de hoy. Y hoy día estamos la voy a arreglar al tiro porque si no... Hoy día estamos a ¿cuánto? Ya, pues chiquillos, ¿qué pasa? Ya, 26/8. Ahora le estoy colocando la fecha para que sea más fácil para usted guiarse, ya sea tanto, o sea, en el nombre del video iba a quedar con la fecha. Ya. Veamos entonces. Ahí está, explicar que el ADN se encuentra almacenado y organizado en el núcleo de las células. Bueno, nosotros en la clase pasada estuvimos haciendo un poquito de historia acerca de la molécula de ADN. Ya. Vimos que Watson y Crick descubrieron cuál era la estructura del ADN. Ya plantearon un modelo de la estructura del ADN. Eso fue en 1953. Ahora, el ADN se había descubierto en 1800, cerca de 1870, 1869. ¿Ya? Pero no se sabía qué molécula era, cuál era su composición, ¿ya? Y menos qué estructura tenía. Por lo tanto, se siguió estudiando para saber todo esto y qué función cumplía, ¿ya? Bueno, hasta que llegamos, ¿no es cierto?, a 1953 y fue planteado, ¿no?, un modelo de la estructura del ADN. Bueno, ¿qué sabemos del ADN entonces? Que es una molécula formada por dos cadenas de nucleótidos, ¿ya? Los nucleótidos son estas unidades básicas que componen a los ácidos nucleicos, como el ADN, y que se unen por unos enlaces llamados fosfodiéster para formar cada cadena. ¿Ya? Entonces, cada molécula tiene dos cadenas de nucleótidos que están unidos entre sí por estos enlaces fosfodiéster. Ahora, las cadenas a su vez se unen entre sí por uniones débiles. Las dos cadenas también están unidas, formando la molécula. Y estas uniones se llaman puentes de hidrógeno. Ahora, estos puentes de hidrógeno se establecen entre las bases nitrogenadas de cada nucleótido de la unión. ¿Ya? Siempre, ¿no es cierto?, se une una adenina de un nucleótido con una timina de otro nucleótido, así como una guanina de un nucleótido con una citosina de otro nucleótido que está en la otra cadena. Ahora, las cadenas entre sí se forman en dirección contraria, decíamos. Y esto ocurre para que puedan unirse y quedar estos enlaces puentes de hidrógeno como en el centro de la molécula. Ahora, las cadenas se presentan enrolladas en forma helicoidal, como una escalera de caracol. Entonces, si nosotros las miramos desde arriba, ¿no es cierto?, van a estar unidas estas cadenas y van a estar enrolladas como esta escalerita. Eso fue lo que nosotros vimos en la clase pasada. Y aquí hay un video que habla de la estructura del ADN para que lo recordemos. El ADN es una de las moléculas más conocidas por la sociedad. Pero, ¿sabemos qué significan estas tres letras? Las siglas ADN provienen del ácido desoxirribonucleico. Esta molécula está presente en cada célula de nuestro cuerpo y es la encargada de almacenar la información genética. Es como un disco duro con información acerca de qué proteínas debe sintetizar el cuerpo y cuándo debe hacerlo. Su complejo nombre permite recordarnos su estructura interna, que es un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada.
Estos tres componentes se unen entre sí para formar la unidad más pequeña del ADN, los nucleótidos. Sabemos que un solo nucleótido mide aproximadamente 3,4 Armstrong, que es como decir que miden cerca de una millonésima parte de un metro. Pero en realidad, el ADN de una célula humana desenrollado puede medir hasta 2 metros, por lo que se tienen que unir cientos de miles de nucleótidos para formar las hebras de ADN. Los nucleótidos se unen entre ellos mediante un enlace llamado fosfodiéster, es decir, dos grupos fosfato que se unen a la desoxirribosa. Así, uno tras otro van formando una larga cadena, quedando en un extremo un fosfato libre y en el otro una desoxirribosa libre. Pero el ADN no tiene una, sino dos cadenas enrolladas a modo de doble hélice, que se mantienen unidas por fuerzas llamadas puentes de hidrógeno, y que aparecen entre las bases nitrogenadas debido a las cargas parciales producidas por la diferente electronegatividad entre el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Es más, dependiendo de la estructura de la base nitrogenada, tendremos 4 tipos de nucleótidos apareados de 2 en 2. Esto significa que hay bases que no pueden estar juntas porque no encajan adecuadamente. Por ello, la adenina se empareja con la timina, con 2 puentes de hidrógeno, y la citosina con la guanina, con 3 puentes de hidrógeno. Espero que con esto hayáis entendido un poquito mejor qué es el ADN. Y si te ha gustado, no te olvides de darle like y suscribirte para no perder. Liz Taylor. Ya. Con eso hemos recordado un pequeño video, ¿no es cierto? Hemos recordado lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ya. Veamos entonces, ¿qué fue lo que aprendimos nosotros acerca, por ejemplo, de los nucleótidos? ¿Cuáles son los elementos que componen a cada nucleótido? Recuerden que la figura que yo hago es una figura solo para representarlo. ¿Cuáles son los elementos que componen a un nucleótido? Vicente Arevalo, ¿cuáles son los elementos químicos que componen, o los átomos que componen a un nucleótido? Estoy esperando. Ya, pues tienen que participar. Los 3 grupos. A ver, ¿esos 3 grupos de qué están formados? En general. ¿De qué están formados los 3 grupos? De átomos. Ahora, ¿cuáles son los átomos que componen a estas moléculas? El grupo fosfórico. No. Yo ¿No? tengo, me estoy preguntando solo por los átomos. Después vamos a decir que esos átomos se unen y forman estos 3 grupos, ¿no es cierto? Pero primero yo quiero saber cuáles son esos átomos. ¿Átomos de qué eran? Dióxido, o algo Ah, así, ¿o no? carbono, de hidrógeno, de oxígeno, nitrógeno y fósforo. Muchos. Pero ellos se organizan formando moléculas o 3 grupos de átomos. Y ahí aparecen. Entonces, yo voy a seguir representando a mi nucleótido, ¿no es cierto?, con este círculo, ¿ya? Y voy a dividirlo en 3 partes, porque un grupo de átomos forma la desoxirribosa, otro grupo de átomos forma el grupo fosfato, y otro forma la llamada base nitrogenada, ¿ya? Ahora, ¿cuál de estos grupos es el que cambia en los nucleótidos? ¿Cuál de estos 3 puede cambiar en los nucleótidos? La base Ese nitrogenada. es la base nitrogenada. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que existen? ¿Cuáles eran las bases nitrogenadas? ¿Cómo se llaman? Primero díganme cuántas son. ¿Cómo, profe? No entendí. A ver, en los nucleótidos, yo puedo tener miles de nucleótidos. ¿Qué es lo que cambia en los nucleótidos del ADN? Me dijeron la base nitrogenada. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que existen?
Adenina, timina, eso. Ya, la adenina, la timina, ¿cuál otra? Guanina y La citosina. guanina y la Adenina. citosina. Entonces, aquí en la base nitrogenada o va una adenina, o va una timina, o una guanina, o una citosina. ¿Listo? Ya. Esa es una idea general. Ahora, vamos a suponer que yo tengo un segmento. ¿Qué es lo que es un segmento así en el lenguaje común y corriente? ¿Qué es un segmento? ¿Qué es un segmento? ¿Qué significa segmento? Ya, pues niños, así lo saben. Ya puede que algunas cosas de la biología no lo sepan, pero todos saben lo que significa la palabra segmento. ¿Qué es lo que es? Oh, y hoy día están como para que uno ande deprimida y les pida consejo. Ya. Un segmento es un pedazo. Entonces, Ya lo dice. aquí vamos a representar un pedazo de la molécula de ADN. ¿Ya? O sea, es como que si yo tuviera mi molécula, supongamos que se descompleta, las dos cadenas, y tomé solo un pedazo. ¿Ya? Y ese pedazo es lo que muestro acá. Ahora, recuerden que cada cadena está formada por nucleótidos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahora, como en los nucleótidos lo único que cambia es la base nitrogenada, nosotros vamos a representar a cada nucleótido con una letra, que es la letra de la base nitrogenada, porque es lo único que cambia. Acuérdense en el monito de la diapositiva anterior. Ahora, entonces, aquí va a haber una cadena de nucleótidos y otra cadena de nucleótidos, pero, y estas van a estar, ¿no es cierto? Estos son un pedazo de la molécula de ADN, ¿ya? Ahora, cada letra entonces va a representar a un nucleótido. Se supone que estas cadenas, para formarse, están unidas. ¿Qué le falta a esto? Que yo le agregue para mostrar que están unidas. ¿Qué le está faltando? Si esto es una molécula, ¿cómo se une una molécula con otra? Los puentes de ¿Con un nitrógeno. enlace? Por un enlace químico. Y en este caso el enlace, ¿se acuerdan cómo se llamaban los enlaces que unía a un nucleótido con otro para formar la cadena? Lo hicimos también la semana pasada. Se llama enlace fosfodiéster. Ahí. Ah, no puedo escribir ahora. Ahí, ahora puedo escribir. Entonces, voy a partir por unir a todos mis nucleótidos y esta rayita me va a representar al enlace que se llama fosfodiéster, que en el video lo mostraba, incluso mostraba qué parte de cada nucleótido se une. Me quedó chueco, disculpen. Eso me quedó demasiado. Ya. Ahora, si este es un pedazo de la molécula, yo acá debo tener otra cadena. Ya, ustedes me van a decir, si aquí hay un nucleótido de guanina, ¿qué nucleótido tiene que haber acá? La guanina, ¿con quién se unía? ¿Con la citosina? Con la citosina, súper bien. Ya, la citosina, ¿con quién se unía? Aquí tiene que haber un nucleótido que lleve, ¿qué base nitrogenada? ¿Cuál es la base nitrogenada? ¿Cuál es el nucleótido que va acá? De guanina, de timina, de adenina, de citosina. ¿Qué debo poner aquí? La citosina, la guanina, ¿con quién se une con la citosina? Guanina. Guanina, pues. Ahí me lo está mostrando, ya. La timina, ¿con quién se une? Con la adenina. Con la adenina. Ya, bien. La timina, ¿con quién se une? Otra. Adenina.
Yo estoy haciendo una secuencia inventada. Uy, voy a terminar para el día de... Ya. Y aquí voy a poner guanina. Voy a terminar con tendinitis. Si aquí hay una guanina, ¿qué tiene que haber acá? Un nucleótido de... ¿De qué? ¿Guanina se une con quién? Citosina. Citosina. ¿Citosina se une con quién? Con la guanina. Con guanina. Ujú. Citosina se une con guanina. Timina se une con Adenina. adenina. Guanina se une con... me quedo chueca. Guanina se une con Citosina. citosina. Y adenina se une con Timina. timina. Ya. Pero, para que esto sea, esto tiene que estar unidos. Voy a hacerlo chiquitito para que no se me consuman las manos. Ya. Chuta. Me quedó, espérense, y aquí quiero la adenina, ahí, ya. Y lo otro, que no lo voy a hacer en todo porque si no voy a morir, recordemos entonces que siempre la guanina se une con la citosina, ya. Pero se tienen que unir a través de puentes de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se establecen entre la guanina y la citosina? Acá, para que se unan las cadenas, porque esta es una cadena y esta es la otra. Y estas dos, por unirse de esta forma, se dice que son complementarias. Siempre la adenina con una timina, la timina con una adenina, la guanina con citosina, la citosina con la guanina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se formaban entre la guanina y la citosina? ¿Alguien se acuerda? 3. 3. Por lo tanto, yo lo voy a representar con 3 rayitas. ¡Ay, qué horror! Parece que tengo el mal de Parkinson, ya. Y la adenina siempre se une con... ¿Con quién se unía? Con timina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se forman entre la adenina y la timina? 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Cuántos? 2. 2. 2. Por lo tanto, usted tiene que completar acá. Guanina y citosina, ¿cuántas rayitas tengo que hacer? 3. Acá. 3. Acá, ¿cuántas tengo que hacer? 2. Acá, ¿cuántas? ¿Cuántas tengo que hacer aquí? 2. 2. Ay, me quedaron para el lado del queso. Ya. Bueno, ustedes entienden ahí. Acá 2. Ya. Y así sucesivamente. Y así me queda mi segmento de la molécula de ADN. ¿Listo? Preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Ya. Borremos. Ya. ¿No hay dudas? Listo. Profe, Dígame. en caso de una mutación genética, ¿qué pasa ahí? ¿Como que se juntan unos dos que no tienen que dividir? ¿O cómo? En caso de una mutación genética, podría ser que uno de estos estuviese cambiado. En vez de haber una guanina aquí, supongamos tuviese una timina. O al revés. ¿Ya? Pero el ADN tiene una característica. Una de las cosas que nosotros dijimos era que él formaba copias de sí mismo. Y cuando se forma copia de sí mismo, si aquí hay un error, ese error se va a copiar. Pero cuando forma estas copias de sí mismo, hay un proceso que es de corrección, a ver, como para corregir los errores que puedan haber. ¿Ya? Entonces, eso trata de evitar de que se produzcan estas llamadas
mutaciones. Ahora, aparecen mutaciones igual. No es perfecto este sistema, pero sí hay muchos que, ¿no es cierto?, se corrigen, y otros que pasan como piola, ¿ya? Pero sí se producen errores, en realidad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿dónde estaba presente el ADN? Sabemos que en todas las células, pero la pregunta es, ¿en qué parte de las células? ¿Dónde habíamos dicho? ¿Dónde habíamos dicho, a ver, que se encontraba presente el ADN? A ver si alguno se acuerda. En el citoplasma, creo. ¿No es cierto? ¿En qué célula? ¿En qué célula está presente? A ver, el ADN es una molécula que se encuentra en todas las células, pero ¿en qué parte de ella? Ya. En el citoplasma, pero eso es en las células eucariotas, en las células, perdón, en las procariotas. En las eucariotas decíamos que estaba en el núcleo. Ahora, en las eucariotas también está en unos organelos que se llaman mitocondrias y cloroplastos. ¿Ya? Bueno, y como ahí dice, si bien se descubrió, ¿dónde se descubrió este ADN? Se descubrió en el núcleo, por eso decíamos que lo habían llamado nucleína, pero más tarde se fueron descubriendo cuál era la función, cómo era su estructura, su composición y todo lo demás. Ya. Y aquí yo puse una imagen. ¿Qué muestra esta imagen? A ver si alguien me lo dice. Aquí hay una imagen que muestra dibujos de dónde se encuentra el ADN. Por ejemplo, esta es una bacteria. Ese es el ADN de esta bacteria. Uf. Ahí está. Aquí. Después, esta es una célula eucariota. El núcleo de la célula eucariota es este, o sea, esto mismo está agrandado acá. Todo esto es ADN que se ha ido enrollando. Y está aquí como unas hebras así largas, extendidas. ¿Ya? Y aquí muestra, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, esos son los organelos como este. Adentro de las mitocondrias, estas son las famosas mitocondrias, ¿ya? Aquí están en chiquitito. Al interior de las mitocondrias también hay ADN, pero este ADN es como un anillito, y es un poquitito de ADN. Las mitocondrias tienen su propio ADN, pero tienen un poquitito. En cambio, en el núcleo hay harto ADN, ¿ya? También hay células que tienen este otro organelo que se llama cloroplasto. Esto lo tienen las células de las plantas, ¿ya? Solo las células de las plantas tienen cloroplasto. Y de las algas. Bueno, dentro del cloroplasto también hay unos anillitos de ADN como los que tienen la mitocondria. También tiene ADN, pero tiene poquito ADN. ¿Ya? Entonces, todo el ADN que está en el núcleo de las células constituye lo que se llama el genoma, porque ahí están todos los genes, aquí están todos los genes, en cada uno, en este ADN están los genes, ¿no es cierto?, de este individuo. Lo mismo acá, solo que aquí hay un poco de ADN y también es cerrado como este. En cambio acá, el ADN se presenta como una molécula abierta, no como anillo. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sigamos. Chiquillos, el que calla otorga. Yo me voy feliz diciendo, uy, estuvo súper clara la clase, todos me entendieron. Así me voy feliz yo con el perro de las galletas. ¿Ya? Y como uno no adivina, ya. Aquí vamos a hacer un poquitito de historia. Les presento a unas algas unicelulares. Pero estas tienen un chiste, estas algas unicelulares. Bueno, ellas viven adheridas. Estas son parientes. Estas algas se llaman acetabularia. Esta es la crenulata y esta es la mediterránea. Ellas viven fijas, adheridas a un lugar, con esa parte. ¿Ya? Bueno, como yo les decía adelante,
en relación al ADN, en 1869 se descubrió en el núcleo la existencia de un material que por el hecho de estar en el núcleo se le llamó nucleína. De ahí comenzó, ¿no es cierto?, todo un largo trabajo para descubrir algunas cosas acerca de este material, porque lo increíble era que estaba en el núcleo de todas las células, no solo en algunos. Por lo tanto, decían, debe tener alguna importancia. Y empezaron a hacer experimentos, por un lado, unos para saber, como les decía, para conocer la composición, otros después hicieron experimentos y modelos para determinar la estructura, y otros para saber qué función cumplía en la célula, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, como dice ahí, fueron varios años de investigación antes de saber que el material genético se encontraba en el núcleo de las células y que era el ADN. Pasó mucho tiempo antes de que eso se supiera. Por lo tanto, fueron haciendo distintos experimentos. Y aquí hay un experimento que yo voy a mencionar porque ustedes lo van a tener que leer de su texto, analizarlo y estudiarlo, y es parte de la materia. ¿Ya? Bueno, el investigador que hizo este experimento donde usó estas acetabularias, así se llaman, que son algas unicelulares, o sea, ¿qué quiere decir? Que todo esto es una célula. ¿Ya? Todo esto es una célula. Tiene una especie como de sombrero, que no es un sombrero. Tiene algo como un tallo que no es un tallo, y algo como una raíz que tampoco es una raíz. Es como parecido, pero no lo son. ¿Ya? Entonces, él usó estas acetabularias que son organismos unicelulares. Y más encima se ven a simple vista. O sea, aquí hay citoplasma, membrana y hay núcleo en este lugar. Pero cuando le hizo el experimento, él solo sabía que era una célula que tenía núcleo y que había cierto material al interior del núcleo, punto. Y él quería saber para qué lo que servía, ¿no es cierto?, ese núcleo finalmente que estaba en todas las células o en la mayoría de las células. Ya. Entonces, el biólogo danés Joachim Hammerling, ya, que en Berlín realizó un importante experimento desde, imagínense todo el tiempo de su vida que llevó haciendo este experimento, desde 1930 hasta 1943. Ahora, en este experimento, él utilizó estas dos variedades de acetabularia, la acetabularia granulata y la mediterránea. Ahora, la importancia de ella es que son macroscópicas, entonces él las estudió, hizo algo con ellas para poder saber, ¿no es cierto?, finalmente, que la información genética se encontraba acá, y era responsable de controlar todo el desarrollo del individuo, que en este caso es una pura célula. Esta es una célula, esta es una célula. Entonces, ustedes van a leer en su texto, primero va a decir esto mismo que está acá, y luego van a leer y estudiar y analizar el experimento en sí. Ya. Ahí sale en base a dibujitos, pero está muy bien explicado, o sea, de más lo pueden entender. Y la otra clase yo voy a aclarar dudas sobre eso, por eso tienen que verlo. Ya está en su texto. Y si alguno no tiene el texto lo pueden descargar fácilmente, ya se puede hacer y lo revisa. Experimento de tarea. Listo. El ADN y el núcleo, entonces. Como ya dijimos, el ADN contiene la información que es fundamental para determinar las características de los individuos, ¿ya? Ahora, esta información está como en un código, ¿ya? Y ese código se genera porque se van combinando los nucleótidos, ¿no es cierto?, ¿qué les cambia los nucleótidos? La base nitrogenada, y eso genera un código, como un lenguaje, ¿ya? Ahora, las moléculas de ADN son moléculas largas, pues están formadas por dos cadenas de nucleótidos de gran longitud. Si nosotros extendiéramos
las moléculas de ADN que hay al interior del núcleo de una célula podría alcanzar más o menos un largo de 2 metros de longitud. Ahora, si así fueran, no las podríamos meter dentro del núcleo de las células. Ahora, la pregunta, si hay tanto ADN entonces, y es tan largo, ¿cómo cabe en el núcleo? Ya, entonces, siguieron estudiando, ¿no es cierto?, al ADN y descubrieron que este ADN en realidad no se encuentra solo en el núcleo, sino que se asocia a unas proteínas que se llaman histonas. Entonces, quiero que se fijen acá. Aquí tenemos la hebra de ADN y en café tendríamos a las histonas. Entonces, si ustedes se fijan, el ADN se va enrollando de una manera ordenada y organizada alrededor de estas histonas. La verdad es que se juntan varias moléculas de histona y el ADN se enrolla como 2 veces y media. Después queda un espacio, después lo mismo, después lo mismo. Y así. Y se enrolla, enrolla, enrolla muchas veces. ¿Y esto qué se forma? ¿Qué va pasando si el ADN se va enrollando? ¿Qué va pasando con la longitud del ADN cuando se va enrollando alrededor de estas proteínas que se llaman histonas? ¿Qué va ocurriendo? A ver, ¿quién me puede decir lo que va pasando con la longitud del ADN en la medida que se va enrollando alrededor de estas histonas? A ver. Ya, pues, alguno que me diga qué es lo que va, qué creen ustedes que va ocurriendo. La Carla Vidal. ¿Qué pasará con este ADN que es tan largo, con la molécula de ADN que es tan larga, al irse enrollando? ¿Qué creen ustedes? Ya. Acá se van a formar unas especies de hebras que están al interior del núcleo. O sea, el ADN asociado a estas histonas, que son proteínas y otras proteínas más, va a formar como unos hilos, unas hebras, que son muy delgadas, pero que no se ven dentro del núcleo. Hay que tener unos microscopios, pero súper potentes como para llegar a ver esa especie de hebra, porque si ustedes se fijan, esto es un dibujo. Ya, esas especies de hebras que se forman, como collar, se le llamó cromatina. Por lo tanto, el ADN se convierte en cromatina. ¿Qué se necesita para que el ADN se convierta en cromatina? Se tiene que enrollar alrededor de estas histonas que están representadas aquí en café. Ahora, pero en cierta etapa de la vida de la célula, esto se sigue sobreenrollando, sobreenrollando, sobreenrollando. Y este ADN cada vez se empieza a cortar más porque se sobreenrolla, se sobreenrolla, se sobreenrolla ordenadamente hasta que se forman unos cuerpos más gruesos y más cortos, también alargados, pero mucho más gruesos que todos estos filamentos que están acá, que se denominan cromosomas. Entonces, a partir de este ADN que se enrolló alrededor de la histona y que se llama cromatina, ya se van a formar, a partir de esto, se van a formar los cromosomas. ¿Qué tiene que pasar para que se formen los cromosomas? La cromatina, que es el ADN enrollado a estas histonas, así como un collar, se tiene que sobreenrollar. Se enrolla sobre sí misma ordenadamente hasta ir juntándose mucho, compactándose y formar estos cuerpos que se aprecian en algunos momentos al interior del núcleo de las células y que se llaman cromosomas. Entonces, como dice ahí, al sobreenrollarse la cromatina se originan los cromosomas. ¿Ya? Ahora, y aquí lo mismo, entonces,
Entonces, se enrolla alrededor de las histonas, me comí una M, una N, y puede también sobreenrollarse en la cromatina para la formación de los cromosomas. ADN más histonas forma la cromatina, que son como unos filamentos o unos hilos delgados todavía, y la cromatina se sobreenrolla y forma unos cuerpos alargados que son los cromosomas. Ahora, yo puedo ver cromosomas en alguna etapa de la vida de la célula. Y aquí muestra cómo se va sobreenrollando. Ahí está el ADN, en amarillo está la cromatina y cómo da vuelta el ADN alrededor de. Después se sigue sobreenrollando, aquí se formó la cromatina, que es como un collar de perla. Después se siguió sobreenrollando, 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 hasta que se compactó tanto que se formaron unos cuerpos alargados, pero mucho más cortos y gruesos que todo esto que se formó hacia atrás, que son los cromosomas. Ahora, ¿cuándo yo puedo tener cromosomas y por el hecho de que son más cortos y más gruesos verlos en una etapa de la vida de la célula que se llama división celular? Ya, entonces, cuando la célula se va a dividir, se forman estos cromosomas, pero, ¿no es cierto?, eso implica que esta cromatina antes se empezó a sobreenrollar, enrollar, enrollar. ¿Cuándo hizo esto de irse enrollando? En una etapa que se llama interfase, que en el fondo es una etapa en que la célula se está preparando para dividirse. ¿Ya? Entonces, se sobreenrolla, se está preparando aquí para poder dividirse. Y una vez que se sobreenrolló, aparecen los cromosomas. Ahora, cada célula en el cuerpo humano tiene un total de 46 cromosomas, cada una, ¿ya? Y que se pueden ordenar en pares de cromosomas. O sea, si tengo 46, ¿cuántos pares son 46 cromosomas? ¿Cuántos pares son? Constanza Sánchez, 46 cromosomas, ¿cuántos pares de cromosomas son? No me aparece la imagen. Ahí está. Bueno, ahora, cada especie tiene un número determinado de cromosomas. ¡Ojo! Cada especie, si yo hablo del caballo, si hablo del perro, si hablo de la planta de tomate, si hablo del peral, cada especie tiene su propio número de cromosomas. Ahora, los cromosomas pueden ser vistos y estudiados al microscopio cuando están en etapa de división. Y la pregunta, ¿cómo son estos cromosomas? Y ahí está. Ahora, lo que sí ya lo vamos a ver en la otra clase, aquí están las partes de los cromosomas. Ya. Bueno, ¿qué estudiamos hoy día? ¿Qué es la cromatina? ¿Cómo se forma la cromatina? La relación entre ADN, histonas y cromatina, cómo se forman los cromosomas y cómo es la estructura de los cromosomas. Y la tarea, ¿no es cierto?, que es que ustedes tienen que complementar con la lectura de esa página el experimento que está relatado y explicado aquí. Entonces usted tiene que analizar la lectura, subrayar la idea más importante. Ya, observar bien las imágenes y luego buscar cierta información para responder unas preguntas que salen abajito de la página 137. Esa sería la tarea. Tan, tan. Ya, niños. ¿Terminamos entonces? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Ya. Listo, Débora. Muchas gracias. Niños, cuídense. Nos vemos esta otra semana. Recuerden que tienen la prueba el martes, los pendientes, los deudores morosos. Ya que estén bien. Chao, chao. Gracias.